Le critica, por ejemplo, a Donald Trump de ser impredecible en sus posturas, de ser un poco ambiguo quizás, pero también de quizás sonar milagroso como acabar la guerra en Ucrania en 24 horas. Pero tenemos por otro lado también a una Kamala Harris que ha sido tildada quizás de blanda en estos asuntos. Sí, a ver, vamos por partes. En primer lugar, Trump es predecible, sabemos qué es lo que hizo durante su gobierno. No ha terminado ningún conflicto, simplemente ha negociado y ha fijado una política de retiro de Estados Unidos de los conflictos. Los acuerdos de Doha significaron abandonar toda la presencia en Irak y particularmente en Afganistán, pero también se retiró de Somalia y redujo la presencia de Estados Unidos en Siria y también en Alemania. Así que ya sabemos más o menos en qué consiste su propuesta para terminar con los conflictos, que es retirar a Estados Unidos y promete un aislacionismo para dedicarse a asuntos externos, a asuntos domésticos, perdón. En el caso de Kamala Harris, es una continuidad de las políticas de Biden con una medición constante del rol de los Estados Unidos, pero a diferencia de Trump, mantener las alianzas como la OTAN, el involucramiento en el conflicto de Ucrania y el apoyo a Israel. Y volvemos a Trump para decir, si el aislacionismo va a ser una regla, es probable que no solamente deje en manos de Europa y el resto de los aliados a Ucrania, sino que también el apoyo a Israel tenga que ver más con la política que con la asistencia militar. Así que esas son las dos propuestas de los candidatos y lo que podemos prever en base a la experiencia y a sus discursos. Nacho, también llama la atención cómo desde hace ya aproximadamente un año Unión Europea se está preparando para una posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, también Ucrania, por supuesto, pero quizás también Taiwán. Lo que sé es que va hilado con lo que hablábamos antes. Esta política de aislacionismo tiene que ver con políticas, con propuestas concretas. En el caso de Ucrania, ya mandó avisar que va a forzar a Ucrania a ceder territorio, el territorio que está ocupado hoy por Rusia a cambio de un cese el fuego, y si no, va a cortar la asistencia militar. Y con respecto al tema palestino, él está de acuerdo con el establecimiento de un Estado palestino, pero si no se va a involucrar en la guerra, no va a apoyar a Israel. Entonces, lo que tenemos es que Europa se prepara, Israel debiera prepararse, y en el caso de Kamala Harris, como dijimos, si es una continuidad, lo que debiera hacerse es prepararse para que siga la actual política, pero también, y esto hay que decirlo, Kamala Harris ha expresado que se necesita una política un poco más enérgica en el plano exterior. Así que esas son las previsiones que podemos hacer respecto a lo que ya se dijo y a lo que ya se hizo. Ella también buscó equilibrar un poco su postura con respecto a Medio Oriente. Entiendo que ella también buscó ser un poco más empática quizás con el caso de Palestina. Por ejemplo, ha hablado del sufrimiento de los palestinos y que sí, Israel tiene todo el derecho a defenderse, pero lo importante también es cómo se hace. Exactamente. La diferencia entre Kamala Harris y Biden es que Kamala Harris pone un especial énfasis en que los palestinos tienen que tener su propio territorio y su propia soberanía. En esto se diferencia muchísimo de Biden, que ha omitido bastante esta cuestión en sus discursos, y esta postura pro-palestina lo que indica es que en caso de ganar, Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel, pero solamente en el aspecto defensivo, pero ese apoyo va a ir condicionado a que, por ejemplo, haya una solución en Gaza y que Israel abandone la política ofensiva en el sur del Líbano. Esto es muy importante porque es lo que podría venir en caso de que esta noche sea ganadora. Ahora, Nacho, ha sido muy noticioso esta jornada electoral. El tema de las teorías conspiranoicas. Esta ha sido una campaña que se vio empañada por una cantidad de teorías conspiranoicas, una más perturbadoras que otra, pero también desinformación, fake news y por supuesto tenemos el auge de la inteligencia artificial. Y esto te lo pregunto también como periodista y en comparación con las elecciones anteriores de lo que se está viviendo actualmente y todo el escenario que está dejando Trump ver con respecto a un posible fraude. Es correcto y hay datos de la realidad que lo indican. La interferencia de Rusia en estas elecciones, cuando hablamos de Rusia hablamos de las redes asociadas, tanto las iraníes como las de China, y las en América las de Venezuela y las de Cuba, ha sido enorme, ha sido monstruoso, pero no estamos hablando de una especulación o de una observación que estamos haciendo solamente en las redes, sino que también hay documentos del Departamento de Estado que hablan de la operación Doppelganger,
en la que la inteligencia rusa ha creado granjas de trolls con inteligencia artificial, ha creado falsas páginas de medios de noticias y ha involucrado hasta 2.900 creadores de opinión, en esto estamos hablando de personas físicas, y estas redes manejadas desde las embajadas rusas, de acuerdo a los documentos presentados, no son especulaciones, documentos presentados indican que Rusia ha hecho una intervención formidable en estas elecciones y lo ha hecho, y hay que decirlo sin medias tintas, a favor de la candidatura de Donald Trump y en contra, en principio, de Biden y luego de Kamala Harris. Así que sí, estas elecciones están muy, muy interferidas, por lo menos en las redes sociales. Pero esto además va a influir en la candidatura o ya una vez el ejercicio de gobierno de cualquiera de los dos candidatos, Nacho. Va a ser un reto también político de cara a sus próximos 4 años. Por supuesto, porque la gente tiene que entender que aquí hay 3 elecciones superpuestas. Una es la campaña presidencial, quien va a ser el presidente, por supuesto. Está la campaña legislativa, porque el poder legislativo, sobre todo el Senado, que se renueva en 1/3, y la Cámara Baja, que se renueva totalmente, son las que sirven de contrapeso al presidente en las decisiones, sobre todo con lo que tiene que ver con el exterior, en el caso del Senado. Y una tercera elección que tiene que ver con el número, tiene que ver con la popularidad y el apoyo público a los cambios que quisiera hacer cualquiera de los dos candidatos, de manera tal que ese apoyo en las redes, esa interferencia en las redes, trabaja sobre la opinión pública y por lo tanto condiciona lo que podría ser o no cualquiera de los dos candidatos, sea que sea quien gane. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos. Bueno, vamos a estar muy atentos también contigo hoy y el resto de la semana, quizás la próxima, dependiendo de lo que pueda suceder, porque como nos dijo Robert Valencia en la parte anterior, hay una tensa calma. Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos cuando quieran.